Hay otra cosa que también a veces ya se nos adjudica o se quedó como mito, que a partir de cierta edad, bueno, pues es que ya tengo tanta edad, no tengo 30, 40, 50, yo ya no bajo, yo ya estoy así, ya así me quedo. ¿Esto es cierto? También es un mito. Ok. Porque lo que va a cambiar no va a cambiar tu metabolismo, no porque te cases vas a engordar. Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más, gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí a través de la 99 y también a través de nuestro canal de YouTube Diario de Morelos 1, para que ustedes también ahí dejen sus comentarios y el día de hoy también a través de lo que es nuestro WhatsApp nos pueden hacer preguntas o si tienen algunas dudas respecto al tema que vamos a estar tratando el día de hoy, por supuesto nos las hagan llegar, también si quieren de forma anónima, no se preocupen, lo que queremos es que no se queden ustedes con ninguna duda respecto a este tema que tiene que ver con la obesidad. Y para eso nos acompaña hoy el doctor Antonio de Jesús Brito Hernández, a quien le doy la bienvenida. Es médico internista y va a estar apoyándonos el día de hoy. Doctor, muchas gracias por estar en el consultorio. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Y pues ya listos para hablar de este tema. ¿La obesidad es realmente una enfermedad, doctor, o seguimos viéndola solamente como una falta de fuerza de voluntad? Qué buena pregunta. Comenzamos con ello. Ya un artículo nuevo y desde hace un par de años ya se está catalogando como una enfermedad. Ok. Debemos dejar ese mito precisamente que es una falta de voluntad. Precisamente tenemos que adaptar este nuevo concepto y ver la obesidad como es una enfermedad crónica, multifactorial y que va a tener un componente neuroconductual. Ok, y ahorita vamos a describir cada una de estas partes que son importantes hablando de la obesidad, pero yo quiero preguntarle esto porque muchas veces nos sentimos pues delgados, nos sentimos pues a gusto con lo que es nuestro cuerpo y así debe de ser, pero sin embargo también hay que tener pues el cuidado en nuestra salud. ¿Y en qué momento tal vez estos kilitos o kilos de más dejan de ser normales y se vuelven un problema de salud? Precisamente los nuevos conceptos están hablando no solamente de interpretar un índice de masa corporal, no solamente ver el peso como un total, sino más bien la definición comprende un exceso de grasa corporal y además ya hay una identificación entre una etapa preclínica y una etapa clínica. ¿Qué significa? Que si por ejemplo tenemos exceso de peso, pero todavía no tenemos unas enfermedades coadyuvantes, por ejemplo diabetes o alteraciones como falta de capacidad física, dolores articulares, estamos en una etapa preclínica. Pero ya cuando hay otros factores, por ejemplo hígado graso, hipertensión, diabetes, ya estamos viendo como obesidad clínica. Si usted me ve, cree que tenga unos kilitos de más, estoy como en un punto tal vez de tener a lo mejor el índice de masa pues más allá de lo que es lo normal o regular para mí. Precisamente nosotros nos valemos no solamente de una báscula ni de la percepción. Es que antes se utilizaba solamente la báscula, no subí 5 kilos, bajé 4 kilos, pero hoy en día eso no es como lo ideal. No, Miguel. Desafortunadamente no tenemos que ver el peso como un objetivo, sino algo muy importante, composición corporal. ¿Cómo nos explicaría esto para la demás gente que nos está escuchando y nos está viendo? Porque como les decíamos, a veces nos sentimos nosotros, es que estoy llenito, es que estoy regordito, pero pues no pasa nada, así estoy sano. Y también existe este mito de que pues si estás así rellenito o llenito, pues estás sano, no tienes ninguna enfermedad. Contrario a que si ves a una persona pues más delgada, inclusive alguien que se somete a algún tipo de tratamiento, que empieza a bajar de peso, pues muchas veces le preguntas, oye, ¿qué te pasó? O sea, preocupa que la gente esté delgada, al contrario, no nos preocupa que esté pues un poquito más llenita o gordita, por decirlo, que tenga un grado de obesidad, nos preocupa que esté delgado. Exactamente, ese es un tabú. El peso sigue siendo un tabú en nuestra cultura. Tenemos más pacientes que van a consulta porque están bajando de peso que porque se perciben con un problema de obesidad o sobrepeso. Precisamente las herramientas que contamos es para contar de tu cuerpo qué porcentaje tienes de músculo y qué porcentaje tienes de grasa. Si nosotros vemos esa balance y observamos que hay un acúmulo aumentado de grasa, ya podemos hablar de sobrepeso y podemos hablar
de obesidad. Por eso, en ese instante no podemos decir, hasta tener las herramientas, hasta tener una entrevista clínica, saber si el paciente tiene un problema o no. ¿Quién nos va a decir si estamos bien en cuanto a lo que es nuestro índice o nuestro peso? ¿Quién es el especialista? ¿Con quién debemos de ir precisamente para pues, este tema también de prevención, aunque no nos duela nada o no nos moleste nada? Exacto. Como es un problema multifactorial, como la definición, es también multidisciplinario. Ok. Tenemos varios especialistas, desde el médico general de primer contacto hasta el médico de la especialidad de medicina interna, endocrinología, nutrición, nutriólogo clínico e incluso hasta el psicólogo. Porque el peso también involucra mucho nuestras emociones. Claro. Nuestra forma de comer es comer prácticamente por ansiedad, por miedo o por alguna alteración emocional. ¿Estamos más obesos que antes, doctor? Por supuesto. Según la Organización Mundial de la Salud, prácticamente estamos hasta 30% más que hace 10 años. Solamente aquí en México, 70% de la población sufre sobrepeso y obesidad. 70%. Y 1 de cada 3 personas, obesidad. 1 de cada 3. Bueno, son datos fuertes, son datos duros que debemos de verdad tomar en cuenta. Creo que estamos todavía en este tema de los propósitos de año nuevo, de me voy a cuidar más, voy a bajar de peso, voy a comer más saludable, voy a hacer ejercicio. Todo esto que ya estamos a punto de terminar el primer mes del 2026, pero realmente ¿quién se lo ha tomado en serio? ¿Cuáles son otros datos duros que también debería de compartirnos, doctor, para poner sí atención y prevención en lo que es nuestra salud y sobre todo en nuestro peso, alimentación y pues hábitos en general, ¿no? Precisamente, quitar de la idea solamente que el sobrepeso o la obesidad involucra cambios del estilo de vida. Ya las nuevas guías nos están refiriendo a verlo de forma objetiva, de ver qué pacientes se pueden beneficiar de manejo farmacológico, de manejo psicoconductual y de otro tipo de tratamientos. Pero solamente el hecho de una fuerza de voluntad es un mito que tenemos que erradicar. La obesidad es una enfermedad y se debe tratar como tal. Tenemos que tener esa visión. Es como si una persona que tuviese una infección, una neumonía, dijéramos que con fuerza de voluntad se va a curar. Exactamente es nuestra nueva visión. Tenemos que verla como tal y utilizar las herramientas a la mano para tratar esta enfermedad. Perfecto, doctor. Hay otra cosa que también a veces ya se nos adjudica o se quedó como mito, que a partir de cierta edad, bueno, pues es que ya tengo tanta edad, no tengo 30, 40, 50, yo ya no bajo, yo ya estoy así, ya así me quedo. ¿Esto es cierto? También es un mito. Porque lo que va a cambiar, no va a cambiar tu metabolismo, no porque te cases vas a engordar. Es que muchas veces dicen eso, es que ya te casaste y subes de peso, porque te alimentas más, porque estás enamorado, o sea, hay esos factores. Porque comemos a nuestras horas, como dicen. Literal. No, la verdad es que lo que cambian son nuestros hábitos. Tal vez antes de ciertos periodos de nuestra vida, hacíamos actividad física, comíamos más, nos interesaba más nuestro físico. Pero conforme fue pasando el tiempo, tenemos un enemigo. Ese enemigo es el escritorio. Nuestro exceso de trabajo. Además, la cultura influye de forma importante. Se menciona la palabra que la sociedad es obesogénica. ¿Qué significa? Que es un productor de personas con obesidad. ¿Qué tenemos? Alrededor publicidad. Tenemos nuestro celular, donde solamente basta unos 2 minutos y tenemos a la puerta comida hipercalórica. Cierto. Ya ni siquiera nosotros nos esforzamos para ir a comprar o ir movernos. Para nada. Lo que cambian entonces son nuestros hábitos. Y si eso le añadimos nuestra condición genética, que se ha corroborado que hasta el 70% de las personas que tienen familia con sobrepeso, también sus hijos heredarán esa predisposición. No es una ley, pero va a tener mayor facilidad de tener sobrepeso. Hemos visto así algunas familias que incluso mamá o papá pues tienen sobrepeso o ya obesidad, y vemos a algunos de los hijos que pues van también teniendo como este tipo de cuerpos, ¿no? Y teniendo a lo mejor o desarrollando problemas de obesidad a edad más temprana. Miguel, y como te mencionaba hace rato, las emociones tienen un papel muy importante. ¿Cuántos no de nosotros comemos por el solo hecho
de estar ansiosos, estar tristes. De hecho, parte de la consulta donde exploramos el problema del sobrepeso o obesidad, tenemos que hacer una pesquisa de una enfermedad que es ansiedad y depresión. No todo, si no es una regla, pero gran parte de la población que tenemos sobrepeso, tenemos a una serie de estrés o de ansiedad que sobrepasa y terminamos comiendo compulsivamente porque estamos preocupados. De hecho, antes de venir tenía un hambre que tuve que pasar a desayunar, ¿verdad? Doctor, qué importante este dato que nos da, porque realmente no lo teníamos en el radar, o al menos yo no lo tenía. Y sobre todo me gustaría que nos compartiera un poco de cómo es una primera consulta con usted como especialista en el tema también de obesidad o sobrepeso. ¿Cuáles son las preguntas que se le hace al paciente? El paciente que llega con usted regularmente, ¿qué malas ideas trae o creencias trae y que a lo mejor lo han tenido ahí durante mucho tiempo, a lo mejor utilizando algunos otros métodos para tratar de bajar de peso o tener un peso regular y que no lo ha logrado? Precisamente, primero, informarle al paciente que lo que está padeciendo no es un estilo de vida. Parte de la responsabilidad sí la tiene, pero influyen otras condicionantes. Es decir, retirarle ese exceso de culpa a la persona que está sufriendo esta enfermedad. Ya de por sí la sociedad obesogénica también se vuelve obesofoba. Eso es lo que ha sufrido quizás por años. Al saber que se trata de una enfermedad, empezar una pesquisa. Primero, ver si no tiene otras enfermedades, corroborar, que se acompañan con el sobrepeso. Por ejemplo, en las mujeres, síndrome de ovarios poliquísticos. Por ejemplo, en hombres y mujeres, hipotiroidismo. Por hablar de otras enfermedades, tenemos que descartarlas. A continuación, lo que a mí me interesa es saber sus hábitos. Ver si está trabajando en oficina, ver si tiene actividad o no física, e incluso si está durmiendo bien o no. Porque de esa forma el cuerpo nos está delatando si esa persona puede tener algún problema de ansiedad o de depresión. Además, es muy importante saber qué tipo de cultura y cómo se percibe a sí mismo. Posteriormente viene la exploración física. Tenemos que explorar el tejido adiposo, hacer pruebas para valorar la grasa corporal y no solamente, como dijimos al principio, guiarnos solamente como el peso. Transmitirles que el objetivo no es un peso específico. Transmitirles que lo que queremos cambiar es su composición corporal. ¿Por qué? Porque podemos tener una persona o dos personas con pesos similares, pero uno que esté sufriendo sobrepeso y otro que esté sano. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la composición del músculo y de la grasa de esas dos personas? Quizás una persona va al gimnasio, tiene buena calidad muscular y que el índice de masa corporal esté tirando a sobrepeso, pero es una persona metabólicamente sana. Mientras otra persona posiblemente su índice esté normal, pero que tenga problemas de exceso de adiposidad, con una muy mala calidad muscular. Y esté rayando en problemas y enfermedades metabólicas. De ahí la particularidad realmente de ir con un especialista como el doctor y que además sí sea personalizado. Porque muchas veces lo que hacemos es seguir la receta, seguir como la fórmula que le funcionó a un amigo, a una amiga que a lo mejor estaba con sobrepeso u obesidad y de repente vimos que empezó a llegar a su peso pues ideal o sus hábitos ideales, como bien lo menciona usted, y queremos como replicarlo a partir de lo que la otra persona hizo. Pero eso no se debe de hacer. O sea, es súper personalizado. ¿Por qué la importancia de esto? Parte nos explicó ahorita, doctor, pero ¿por qué más? Cada persona tiene un manejo individual. No lo que le sirve para una le va a servir, ni siquiera los fármacos. Se debe de elegir de forma exacta qué tipo de fármaco, si es que lo necesita, va a ocupar esa persona. Porque de lo contrario, podemos caer en fracasos terapéuticos. Doctor, mentimos cuando vamos a la primera cita, cuando nos empieza a hacer esta pesquisa o este test de nuestros hábitos, pues de todo, ¿no? ¿Mentimos? Cuando ya van directo a un especialista es porque ya llevan cargas muy importantes
y quieren ayuda. Esa es la ventaja que tenemos nosotros como de segundo contacto. Ya necesitan ayuda y nosotros necesitamos que nos digan francamente cuáles son los problemas para poder incidir en ellos. Desde la actividad física, no para todos es una actividad física igual, no es hace ejercicio. Es ver si no tiene problemas de rodillas, si no se va a lesionar, qué tipo de actividad física, qué tipo de intensidad, qué tipo de enfermedades pueden limitar esa actividad física e incluso dónde vive. Imagínense si yo le digo receto una actividad física a una persona que vive en un entorno violento o donde ni siquiera haya una alberca para nadar. Sí, un espacio para hacer su actividad física al aire libre de forma pues segura también al mismo tiempo, ¿no? Así como la dieta. Nos interesa saber dónde compra sus alimentos, en el tianguis, en el mercado, en el súper, porque se va a individualizar. Además, no un solo médico va a tener toda esa carga. Es decir, no voy a tener yo toda la responsabilidad en ese paciente. Por eso es multidisciplinario. Exacto, tengo que mandarlo al psicólogo, tengo que mandarlo al nutriólogo clínico. Y si hay una enfermedad que me rebase, incluso al endocrinólogo. Es decir, decirle al paciente que vamos a hacer un equipo y que se debe de tratar con objetivos claros y nada de cosas milagrosas. Además, hay que ver si no está tomando precisamente algún producto dañino para su salud que solamente le han recomendado otras personas. Entonces hay que cuidar a cada paciente de forma individual. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta información valiosísima que nos da, porque de repente no tenemos el panorama real cuando vamos con un médico, lo que queremos conseguir, solamente queremos, pues sí, bajar de peso, vernos bien, y lo vemos más por ese lado que realmente el tema médico o de salud, ¿no? Como que sí la parte estética, y pues tiene que ver porque es una parte emocional también importante. Bueno, si les parece bien, y le parece bien, doctor, vamos a ir a una pausa en la 99 y también a través de Diario de Morelos 1 en lo que es nuestro canal de YouTube, y regresamos. Recuerden hacer sus preguntas al 777-499-1991. Está con nosotros el médico internista Antonio de Jesús Brito Hernández. Estamos hablando de obesidad. Regresamos aquí en la 99 al consultorio de Miguel. Seguimos en el consultorio de Miguel, aquí en la 99. Gracias por seguir con nosotros y nos están llegando ya sus preguntas y dudas al 777-499-1991. Ya saben, no tengan pena, no tengan miedo. Muchas veces, pues el tema de la salud nos da pena o nos da miedo preguntar. O nos da miedo también exponer a lo mejor, pues sí, algo que nos está preocupando, pero que nos da pena tal vez preguntar, ¿no, doctor? ¿No le pasa eso igual cuando llega algún paciente o algunos pacientes a su consultorio que tengan como pues este miedo o timidez o vergüenza hasta decir, no, pues la verdad es que llevo 5 años sin hacer nada de ejercicio? Sí, incluso se extrañan porque les preguntamos cuántas horas duerme o cuáles son sus hábitos de compras. O cuánto tiempo está en el escritorio. Esos son datos valiosísimos para poder dar un tratamiento específico. Es que a mí si me pregunta qué es lo que compro, yo diría, ay caray, voy a quitar esto y esto. Nada más pondría las cosas como hasta cierto punto saludables que pienso yo, y no pondría, por ejemplo, que si las papitas, las palomitas o esto que también andamos agarrando como botanas cuando vamos a hacer las compras, ¿no? Se da un entorno de confianza precisamente para que el paciente pueda liberar eso. Eso es súper bueno, la confianza y ese buen match que se tenga con el profesional de la salud. Por supuesto, y para nosotros un dato que nos va a ayudar a dar un buen tratamiento. Totalmente. Aquí van algunas preguntas, doctor. Me interesa el tema de la obesidad, por más que quiero, no bajo de peso. Un amigo me dijo que en mi caso puede ser el estrés o la falta de sueño. Aquí le dijo un amigo, no le dijo un especialista. Por eso es importante que vayan con un médico. Y pregunta, ¿qué tanto afecta el estrés y la falta de sueño? Yo duermo de 3 a 4 horas solamente por mi trabajo. Es vital y de suma importancia el sueño para bajar de peso. Tenemos que mejorar esa higiene de sueño y exactamente lo que dice el quien hace la pregunta, tiene mucha razón. La privación del sueño y el estrés liberan hormonas que van a encargarse de almacenar más grasa. ¿Qué quiere decir? Personas que se desvelan o tienen trabajos nocturnos tienen más posibilidad de tener sobrepeso y obesidad. El cuerpo, Miguel, se ha hecho precisamente para ahorrar energía. Hay métodos y vías metabólicas en que el cuerpo al estrés empieza a guardar esas calorías.
¿Qué significa? Que si nosotros comemos igual, pero en tu caso tienes estrés, no tienes una buena calidad de sueño, si yo como 100 calorías y tú 100 calorías, bueno, tú vas a ahorrar 80 y vas a gastar 20. Ok. Entonces, exactamente como menciona, sí, el estrés y la falta de sueño están completamente involucradas en la dificultad para bajar de peso. Si hablamos del estrés, mal dormir y el sedentarismo, ¿podrían afectar más que incluso la comida? Sí, ¿por qué? Porque se van a liberar una cascada de hormonas, a su vez, por ejemplo, va a provocar lipotoxicidad. ¿Qué significa? Que las grasas van a liberar ciertos componentes y van a hacer que las células resistan la función de una hormona muy importante. Esta hormona importante es la insulina. Al no tener esa función la insulina de forma normal, el cuerpo va a liberar más insulina, creando un entorno que el cuerpo va a tener hiperinsulinemia. ¿Qué es la insulina? Es una hormona anabólica, por lo tanto, la persona va a engordar muy rápido. Aún sin comer en exceso, va a seguir engordando. ¿Qué hábitos cotidianos que tenemos como en general, pues nos están haciendo subir de peso sin darnos cuenta? Es la falta de actividad física, Miguel. La falta de conciencia a la hora de comer. Repito, pero eso solamente es un fragmento de todo lo que se involucra en el sobrepeso. Por eso queremos erradicar que no solamente son cambios de hábitos. Sí. Es ver a profundidad qué está pasando en la persona, incluso a nivel psiquiátrico. Por ello no podemos pensar que solamente con buenos hábitos vamos a tener metas. Por aquí alguien nos pregunta respecto a si la obesidad puede afectar lo que es la memoria, el ánimo o la energía de todos los días. De hecho, es una de las principales causas de consulta, la falta de energía. Habíamos hablado que existen liberación de hormonas como el cortisol, el exceso de insulina, que va a dar precisamente sintomatología de síntomas, una falta o desequilibrio de energía. Pero es resultado a todas estas hormonas. Ok. Qué interesante eso, porque muchas veces nos encontramos así como, pues no tenemos ganas, estamos sin ánimos, ¿no? Y aunque a lo mejor hayamos dormido, podemos decirlo bien, y estemos comiendo, pues por decirlo bien, pero bueno, hay cosas como esto que sí nos están afectando. ¿En qué momento el cuerpo empieza a cobrar factura? Esto que tanto se dice, es que ya me está cobrando factura mi cuerpo. Sí, Miguel. Va a ser desde síntomas muy vagos, por ejemplo, dolor de rodillas. Por ejemplo, cansancio a la hora de hacer una actividad física. Ya nos cuesta trabajo subir los dos pisos, jugar fútbol, ya nos cansamos de más. Y si a eso se le añade incluso síntomas muy visibles como hiperpigmentación del cuellito, de las axilas, que nos están hablando de un entorno de resistencia a la insulina. Recordemos que la obesidad es un estado inflamatorio crónico del cuerpo y cualquier estado inflamatorio del cuerpo va a acelerar el envejecimiento y con ella la participación de otras enfermedades, hígado graso, diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño. Claro. Entonces la persona cuando llega a la consulta va a tener entre otras más enfermedades que tenemos que descartar. Se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, pero queremos invitarlo nuevamente, doctor, porque hay muchas dudas todavía y vamos a tener pocos minutos para hablar de tratamientos y soluciones reales. ¿Bajar de peso es solamente dieta, ejercicio o hay otras opciones médicas también? El pilar, por supuesto, va a ser dieta y ejercicio, pero ese va a ser parte de las herramientas en conjunto con algunos fármacos. Claro está que no todas las personas necesitan fármacos ni también el mismo. Varía de forma individual. Cada fármaco tiene el poder de bajar cierto porcentaje de peso. Porque las metas se basan en porcentajes, 5, 10, 15, 20, 35%, e incluso valorar también las opciones quirúrgicas, como la cirugía bariátrica, que podemos con ella alcanzar hasta un 35% menos de peso con el paso del tiempo. Y se da en un tipo de personas ya con obesidad mórbida o que ya se está influyendo en otras enfermedades más graves. ¿Cómo qué otras enfermedades puede desarrollar precisamente la obesidad si no se trata o no se trata, se controla, se cura? La obesidad se controla.
Como cualquier enfermedad crónica, vamos a llevar con un tratamiento y ese tratamiento, Miguel, es de por vida. Okay. No podemos pensar en una curación, sino en un control. Y obviamente las opciones terapéuticas ya lo va a delimitar el médico. Y hay bastantes. En la actualidad no hemos tenido más fármacos para ayudar a bajar de peso que en la actualidad y a la disponibilidad. Eso sí es súper importante que vayan con un especialista, ¿no? Porque muchas veces se venden estos productos que se ponen de moda para bajar de peso, pero no son lo ideal, ni es lo recomendable. Es más, ni siquiera existe una cita previa con un profesional de la salud para que nos diga, pues, cómo andamos y si es recomendable ese tipo de medicamento o estos productos que venden para bajar de peso. Claro, Miguel. Lo que has comentado es lo correcto. Hay que recordar que el primer lugar de muerte en México son problemas del corazón. Le sigue diabetes. Y en tercer lugar son tumores y cáncer. Y la obesidad está siempre a la sombra de esas tres etiologías. Muy bien. ¿Qué es más importante? Ya casi para despedirnos, doctor. ¿Bajar de peso o mejorar nuestra salud? Viene de la mano, Miguel. Al bajar de peso va a mejorar mucho nuestra salud. Vemos a las personas que llevan objetivos claros y realistas al control de las consultas más animadas, más contentas. El estado de ánimo influye muchísimo, Miguel. Pero al ver cómo van con buenos resultados, cambia la perspectiva de su entorno y de sus hábitos, mejorando a la vez sus hábitos, como una cascada. Así como los malos hábitos empiezan a transformarnos, también cuando ven resultados, se empieza a ver ¿cómo se menciona? De forma exponencial los buenos resultados en ellos. ¿Cuál es el error más común de la gente que intenta bajar o tener un peso ideal para él o para ella y se rinde? Yo creo que no contemplar un enfoque como enfermedad, porque al no contemplarlo como enfermedad, vamos a pensar que es un estilo de vida y no es así. Claro. Va más allá de pensar que con una X dieta voy a resolverlo o no comiendo. Miguel, personas con ansiedad, con depresión, con trastornos metabólicos, endocrinológicos, que se tiene que ver en una consulta. Claro. Al tener ese cambio de visión y quitarnos esos mitos, podemos ayudar y decirle a las personas con sobrepeso y obesidad que no están solos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente lo comprometo para que regrese porque hay muchas preguntas y sin duda es importante que usted nos ayude también a responderlas en un próximo consultorio de Miguel. Me gustaría mucho que diera sus datos de contacto para alguna consulta donde puede referirse la gente también. Recuerden que es el médico internista, el doctor Antonio de Jesús Brito Hernández. Y ustedes lo pueden consultar en qué teléfono y en qué lugar. Muchas gracias primero por la invitación que nos has dado. Este es su consultorio. De parte también de Hospital Center. Te doy mi número de mi asistente. Es el 777-327-7335. A ver, nuevamente otra vez. 777-327-7335. Yo soy médico de la especialidad de medicina interna, nutrición clínica, tengo máster en diabetes y utilizamos también mucho ultrasonografía clínica, también para coadyuvar a cualquier padecimiento de las personas. Pues próximamente quiero que regrese con nosotros para platicarnos pues de esto que también es ¿qué me dijo lo último? Su última especialidad. Tenemos conocimiento en diferentes áreas de ultrasonido, de diabetes y de nutrición. Ok, bueno, pues todo esto en conjunto de verdad que lo hacen un especialista ideal para estar con nosotros el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Pues gracias, que tenga un excelente año y lo invitamos nuevamente a que regrese. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Y nosotros nos vemos y escuchamos en el próximo consultorio de Miguel aquí en la 99. Recuerden, si ustedes también tienen alguna propuesta de algún tema que quieran tratar en el consultorio, déjenlo en los comentarios del video de YouTube, Diario de Morelos 1. Ahí nos buscan en el playlist de Consultorio de Miguel.